Hola, muy buenos días, doctora. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es María Camila Saldarriaga, soy estudiante de 10º semestre de Derecho. Quiero darle la bienvenida a este tercer episodio de Mujer y Derechos Humanos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Yamile Roncasio, es abogada, especialista y magíster en Derecho Administrativo, candidata a magíster en Intervención Interdisciplinar de Violencia de Género de la Universidad de Valencia, de España, con 13 años de experiencia en sectores público y privado y litigioso. Ha sido docente universitaria en varias instituciones como la Universidad Militar Nueva Granada, Santo Tomás y Jorge Tadeo Lozano. Autora del libro Darle la vuelta al iceberg de 2021, se ha dedicado a investigar la violencia contra las mujeres desde 2018 y fundó la Fundación Justicia para Todas en 2019. Actualmente se desempeña como tallerista, formadora y representante en casos de feminicidio y consultora para el Programa de Acceso a la Justicia como habilitador de desarrollo del Programa de Naciones Unidas. Además, ha sido consultora en derechos humanos de las mujeres y género para la ONU Mujeres y ha participado acerca de 90 procesos judiciales en todo el país. Buenos días, María Camila. Un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Un placer estar con ustedes y un placer poder llegar a Valledupar, una tierra que necesita hablar mucho de derechos de las mujeres y de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Así es, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. La doctora Shirley también, que ha sido un apoyo. Entonces vamos a comenzar la entrevista. Esta entrevista trata acerca de la violencia feminicida. Entonces, como primera pregunta, doctora, ¿qué se entiende por feminicidio como tal? Bueno, me gusta mucho que hayan hablado de violencia feminicida porque violencia feminicida y feminicidio evidentemente están conectados, pero no son lo mismo. Entonces hablemos primero de la violencia feminicida. La violencia feminicida, digamos, es una visión más macro de las formas y las razones por las cuales las mujeres y las niñas, las adolescentes, pierden la vida a manos de hombres, la mayoría de los casos, 99,8%, luego todos los casos, y que están basadas en el hecho de ser mujer. La violencia feminicida no comprende solamente el delito de feminicidio. La violencia feminicida incluye todas las formas de violencia, la violencia intrafamiliar, que ya en Colombia deberíamos dejar de hablar de violencia intrafamiliar para hablar de violencia doméstica machista, la violencia sexual, evidentemente el feminicidio en su grado de tentativa y también en el consumado, pero también la violencia digital, también la violencia psicológica, también la violencia económica, incluso la violencia feminicida, hace poco estaba leyendo, también debe alcanzar el suicidio feminicida, es decir, estas mujeres que deciden quitarse la vida ante las consecuencias tan graves que tiene en la salud mental el ataque persistente y permanente de la violencia machista en donde esté, que también, y entonces ya ahí nos vamos a entrar al feminicidio, el feminicidio ha sido observado desde una visión muy de la familia, desde una visión de esto solamente pasa por parte de la pareja, por parte de la expareja, y ya ahorita miramos todos esos mitos que tenemos alrededor del feminicidio, pero eso no es cierto. Y voy a aprovechar, yo siempre ofrezco mis intervenciones en nombre de una víctima, y voy a aprovechar que tú te llamas María Camila para ofrecerla en nombre de una víctima que yo representé, que se llamaba también María Camila como tú, en Barbosa, Antioquia. Y María Camila no fue asesinada ni por su pareja ni por su expareja. Fue asesinada por un amigo que le insistía permanentemente que quería tener relaciones con ella, que quería ser el novio de ella, y ella lo rechazó múltiples veces. María Camila murió a manos de una persona que no era ni su pareja, ni su expareja, ni su papá, es decir, no está dentro de ese círculo íntimo que hemos configurado para el feminicidio. Entonces el feminicidio, ¿qué no es el feminicidio? Me gusta empezar por ahí. ¿Qué no es el feminicidio? El feminicidio no es una herramienta de venganza. El feminicidio no se creó para decir que las vidas de las mujeres valen más que las vidas de los hombres. Todo lo contrario. Se creó para mostrar que las vidas de las mujeres valen mucho menos para la sociedad y que por tanto
somos asesinadas, somos vulneradas por el mero hecho de ser mujeres, una cosa que nosotras no podemos decir, que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Eso no es el feminicidio. El feminicidio tampoco es, como dicen algunos colegas penalistas, muy equivocados, por cierto, un delito antitécnico o un delito innecesario, porque la finalidad que tiene el derecho penal, que si bien es fragmentaria, que si bien es residual, también tiene como finalidad mostrarle a la sociedad qué es eso que no vamos a tolerar. Entonces no puede ser ni necesario ni mucho menos antitécnico decirle a la sociedad que no vamos a tolerar que maten a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas por el hecho de ser mujeres. Esa es como la estructura, como digamos, del componente sociológico y antropológico del feminicidio, que no solamente es un delito, eso es importante que lo sepan, en nuestro país es un delito desde el 2016 que entra en vigencia la ley Rosa Elvira Celi. Pero el feminicidio es una construcción, es una categoría de análisis de hace muchos años. Entonces, incluso en los países en los que el feminicidio no está contemplado en la ley penal, por ejemplo en Francia, por ejemplo en Estados Unidos, las mujeres, las feministas, la academia habla de los feminicidios. ¿Por qué? Porque es una categoría de análisis. En nuestro país es un delito creado por la ley Rosa Elvira Celi, que tiene un antecedente en el 2008, pero ya hablaremos de eso, y que tiene como finalidad castigar a quien le haya quitado la vida a una mujer por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Está establecido en el tipo penal, que eso cobija a las mujeres transexuales, a las mujeres transgénero, siempre que la motivación esté basada para ellas en la identidad de género y para nosotras en el hecho de ser mujer entendido como lo ha interpretado la Corte Constitucional en las sentencias tipo C. Entonces, en las sentencias tipo C hacen un reconocimiento de la desvaloración histórica de las mujeres, de esa opresión que seguimos teniendo por parte de los hombres, construida sobre los estereotipos de género, sobre la masculinidad y la feminidad, ¿sí? Que ambos son nocivos. Es importante que tengamos eso en cuenta. La feminidad, estoy escuchando mucho que le hablan a las jóvenes, la feminidad, las mujeres de alto valor, las mujeres femeninas, la energía femenina, mucho cuidado, porque los estereotipos siempre son negativos, no existen los estereotipos positivos. Entonces el feminicidio entiende que el hecho de ser mujer se interpreta no desde simplemente la pertenencia al sexo femenino, como lo dice la CEDAW, no simplemente a partir de la identificación o la identidad de género en relación con las mujeres trans, sino en esas dinámicas, esas asimetrías de poder, esa opresión y esas violencias que pudieron darse antes. Y ahí es importante decir que la gente tiene la concepción de que solamente es feminicidio, porque la norma dice un ciclo antecedente de violencia. Entonces la gente dice, no, ciclo antecedente de violencia, o sea, llevaban años. No, 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 no. Hay un auto muy interesante del Tribunal Superior de Medellín sobre lo que se entiende por antecedente. Y se da justamente, no me gusta autorreferenciarme, pero lo voy a hacer, se da justamente por un recurso de apelación que yo presento en contra de un auto que improbó un preacuerdo en un caso de feminicidio, porque la jueza dijo que eso no era un feminicidio y entre otras manifestó que no había un ciclo antecedente de violencia. Entonces yo le dije al tribunal, le dije, ¿dónde en la norma me pone usted, dónde la norma dice que esto tiene un periodo de tiempo? Aquí hubo un ciclo antecedente de violencia porque Erika la emborrachó, la subió a la moto, la forzó a ir a donde ella no quería. O sea, eso es antecedente de violencia. Ah, que eso pasó en una hora, no importa. Antecedentes antes de morir, puede ser concomitante. Entonces, el feminicidio, también importante que lo sepan las mujeres que nos escuchan, es importante que ustedes lean el delito, ¿sí? Que se apropien de él y que comprendamos que también ya la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho,
no es una lista taxativa. Esas causales no, sino esos contextos que están en los literales del artículo 104 del Código Penal no son una lista taxativa. Luego, eso no quiere decir que colegas y futuras colegas, cuando yo estoy analizando un caso, yo tengo que empezar a buscar a ver en cuál literal del artículo 100A me cuadra. No, si me cuadró, me cuadró. Pero si no, y es otra forma de violencia porque el artículo 104A no habla, por ejemplo, de violencia digital, que es la que más están sufriendo las jóvenes ahora. Entonces, ¿por qué no lo dice? Entonces deja de ser un feminicidio, no, sigue siendo un feminicidio. Entonces, lo que tendremos que entrar a probar es que se dio por el hecho de ser mujer y nuevamente nos remitimos a que a nuestras dos sentencias tipo C que se han referido sobre el feminicidio, no me van a preguntar los nombres, por favor, que soy malísima, los números, porque soy malísima para acordarme, sé que una empieza por 5 y la otra empieza por 2, y allí rescatamos eso, vamos a las autoras, vamos a Diana Russell, vamos a la maestra Marcela Lagarde, vamos a nuestras propias doctrinantes y mujeres juristas que las tenemos, la doctora Elena Hernández, la doctora María Camila Correa, las sentencias de la doctora Patricia Salazar Cuellar, y entonces ahí ya decimos, esto sí es un feminicidio, que no deberían pasar, pero que cuando pasan necesitan una visión de abogadas, sobre todo de abogadas mujeres, que entiendan la dimensión y por supuesto de mujeres y hombres que comprendan que el feminicidio, como dije al principio, pero insistiré, no es una venganza, es todo lo contrario, es la búsqueda de justicia por quienes ya no están. Perdón que yo siempre me extiendo, eso sí. Tranquila, doctora, no se preocupe, que eso es lo que necesitamos. Tranquila. Bueno, doctora, con base a su experiencia, cuéntenos cómo ha cambiado la legislación colombiana en los últimos años en relación con la tipificación y la sanción del feminicidio. Pues realmente el recorrido del feminicidio legislativamente no es muy amplio. En la ley 1257 de 2008 se incluyó el agravante, el H, eso sí me acuerdo perfectamente, el agravante literal H del artículo 103. Y el agravante nos decía por el hecho de ser mujer. Ese era el agravante. Pasa desde el 2008 hasta el 2015. Y cuando lo estaba hablando yo hace un par de días en la conferencia internacional en contra de la violencia contra la niñez, que tenemos el honor de haber sido el primer país que la acogió, y las invito a que busquen las conferencias porque es muy importante hablar de la violencia contra las niñas también. Hablábamos de cómo en los países en Hispanoamérica el delito de feminicidio ha llegado con unos casos emblemáticos, ¿sí? Entonces, en Netflix está el documental La víctima invisible, se llama, que es el caso de Elisa Zamudio, que es el caso que impulsó también la tipificación del feminicidio en Brasil, caso impresionante, cuyo feminicida además era un importante futbolista de Brasil, en un país en el que el fútbol pues los atraviesa más que a nosotros. Y en cada país así, ¿no? En España el caso de Ana Orantes, en Colombia el caso de Rosa Elvira Celi, en fin, cada país tiene como una víctima que lamentablemente es la que su muerte, no la víctima, el victimario logra con sus actos empujar a que la sociedad valore la vida que se perdió, que es valiosa por el hecho mismo de ser un ser humano y de ser mujer. Y aquí es un llamado, un paréntesis pequeño a decir, dejemos después de los feminicidios de decir, era una gran mujer, era una gran madre, era una gran estudiante, era una gran profesora. Es que no importa que fuera gran, y no importa si era, claro que importa su madre por sus hijos y sus hijas, pero es que se perdió una vida valiosa por el mismo hecho de ser humano. Entonces, saltamos del 2008 al 2015. En el 2015 se profiere la ley Rosa Elvira Celi, que entra en vigencia en el año 2016, y desde ahí el delito no se ha modificado, tampoco ha tenido variaciones a través de sentencias que, por ejemplo,
haya condicionado por inexequibilidad, tal, alguna parte de la norma, no. ¿Qué tenemos recientemente sobre el feminicidio? Una ley de este año, del año anterior, es que yo no le paro muchas bolas al tema de las penas, pero que incluyó el feminicidio dentro de aquellos delitos en los que no se pueden otorgar subrogados y descuentos y unos beneficios. Esa es una ley que sacó, que impulsada por el Ministerio de Justicia del actual gobierno. Y eso es lo único que tenemos, digamos, en materia legislativa. Las penas, pues tienen unas penas un poco, porque ese es del otro mito. Uy, no, es que por feminicidio eso es una pena enorme, mejor dicho. El feminicidio sí tiene rebaja de pena, siempre y cuando no sea en contra de niños, de niñas y de adolescentes. Y sí tienen unos descuentos, pero no tan altos como en los otros delitos, o con la mayoría de delitos del 50%, sino del 25% según el momento procesal en el que nos encontremos. Pero vuelvo y digo, a mí el tema de la pena me es absolutamente indiferente, porque como lo he aprendido de las familias de las víctimas, ni 80, ni 100, ni 200 años les van a devolver a sus madres, a sus hijas, a sus tías, a sus amigas, a las mujeres que tú y yo teníamos el derecho de conocer y no conocimos, porque teníamos derecho. Uno no sabe las vueltas que da la vida, o sea, es que tú no sabes, ni yo sé, cuántas mujeres que nos hemos cruzado en nuestra vida ya no están. Nos la cruzamos en un bus, nos la cruzamos en un almacén, nos sonreímos en algún momento, se le cayó algo al piso y se lo recogimos o viceversa, no sabemos. Y nos quitaron la oportunidad, el derecho que teníamos de conocer a esas mujeres, que son cientos. Entonces, a mí la pena no creo que sea una materia de debate, no creo que debería centrarse en eso, pero se centra muchas veces en eso y a eso lo llevan generalmente mis colegas penalistas, pero no debería ser lo esencial, y más bien sí la importancia de que se mantenga el delito. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dejen de matarnos por ser mujeres. El día que el mundo eso ya no se presente, pues ¿qué sentido tiene el delito? Ningún sentido, listo, lo podemos quitar, o sencillamente caerá en desuso, y ya, no importa, como muchos delitos han caído en desuso. Pero por el momento es muy importante que siga, y pues legislación no hay mucha, jurisprudencia así abundante, ha venido aumentando el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en casos de feminicidio, y no solamente de la Corte Suprema, y esta es una invitación, yo no soy, como escucharon, yo no soy penalista, he tratado, ya no quiero desistir, pero soy administrativista y mi forma de litigar es desde el entendimiento de los deberes del Estado. Luego las invito a que si quieren aprender también desde el feminicidio, desde una óptica distinta al derecho penal, leamos al Consejo de Estado en las sentencias en las que se ha condenado al Estado colombiano por omisión y por haber facilitado y permitido que a las mujeres las maten a pesar de haber acudido ante el Estado. Entonces, súper importante leer también esas sentencias del Consejo de Estado. Muchas de ellas han generado cambios dentro de la Fiscalía General de la Nación a través de sus órdenes, y eso nos permite ampliar la mirada más allá de la ley, más allá de la visión de lo penal que nos da la Corte Suprema de Justicia, más allá de la lectura constitucional tan importante, y nos vamos al derecho administrativo, que es maravilloso, y necesitamos más mujeres administrativistas, por favor. Así es, doctora. Bueno, ¿qué impacto considera usted que ha tenido la ley Roselvira Celi en la judicialización de los feminicidios en el país? Pues tanto la ley como las circulares de la Fiscalía, que obviamente se van derivando de la creación de delitos y del mismo quehacer de la investigación, pues han modificado la forma en la que se observan y se investigan. Ahora, no seré yo quien les diga que no, eso ya estamos, mejor dicho, para dar cátedra. Eso Colombia, no nos vamos a decir mentira, todavía nos falta, no hemos llegado
a los 10 años de esta norma. Hay que comprender que las personas que prestan el servicio público no viven en una aldea, porque a veces nosotros como que pensamos que viven por allá en una aldea, en una, no sé, en una burbujita, y que no son atravesadas por la socialización y que no son atravesadas por los estereotipos. En su episodio anterior hablaban de la revictimización de las mujeres. ¿Por qué se habla de la revictimización de las mujeres? Porque es que la persona que se sienta desde la primera abogada, la fiscal, el fiscal, el policía judicial, esa persona también creció como tú y como yo, viendo a las mujeres como objetos, las mujeres a sí mismas con una misoginia interiorizada berraca. Invitación, dejemos de decir que entre las mujeres nos damos más duro. La próxima vez que una amiga suya diga que es que entre las mujeres nos damos más duro, usted coge y entra su buscador de internet, escribe estadística delictiva Policía Nacional, coge y descarga los Excel, los filtra y mostramos que la mayoría de delitos son cometidos por hombres. Darse más duro no es decirle a la otra, uy, qué pelo tan feo. Eso es un comentario que pasa. Darle más duro a otra persona es quitarle la vida, es pegarle, es meterse con sus hijos. Eso sí es darse más duro. Entonces, digamos que aquí es muy importante ver que la judicialización de investigación pasa por ese lente difuso, no por el lente morado que ya nos hemos puesto nosotras, sino por un lente difuso en el que uno dice, ay, pero qué tal que ella le haya puesto los cachos. ¿De cuándo acá? ¿Dónde es que dice que porque uno puso cachos o no puso cachos, le van a quitar la vida? Imagínense si fuera al revés, ¿cómo estaríamos? Con la normalización, y qué pena que me meta, con la normalización que tiene Valledupar con el tema de la infidelidad. Porque lo conozco desde mi universidad, es que iban a Valledupar y hacían comentarios sobre eso, y tú y yo sabemos que es así. Y se nos está olvidando que la infidelidad es violencia, porque es violencia psicológica. No lo dije yo, lo dijo el Consejo de Estado. Entonces, la judicialización avanza, sí, ¿a través de qué? No solamente de la norma nuestra, a través de meter, de transversalizar todo el cuerpo normativo internacional, la Convención de la CEDAW, la Declaración de los Derechos de la Mujer, todos esos instrumentos, las plataformas, los pactos, la correcta interpretación de los derechos humanos, etc. Eso facilita. También que facilita y que permite una mejor investigación y una mejor judicialización, la representación de víctimas de la que poco se habla. Porque en Colombia las víctimas no somos partes, somos intervinientes especiales. Y hablo en primera persona porque yo fui víctima de un delito sexual y todavía mi proceso está en curso. Entonces sé de lo que hablo, sé que es no ser parte del proceso en el que te vulneraron tus derechos. Entonces la judicialización se modifica cuando hay muchos actores, también la sociedad civil, también la academia, que empiezan a decir, venga, pero es que acá hay que ver que este señor la perseguía, acá hay que ver cómo creció esta niña, en qué ambiente creció Sofía, en dónde estaba Juliana. Yo, en este momento, desde donde les hablo, estoy a 1,5 cuadras de donde encontraron el cuerpo de Juliana, aunque pasará ahí a menudo. Y nunca se me olvida, a la sociedad sí se le olvida. Entonces, cuando la sociedad empieza a mirar esas cositas, entonces ya nuestros policías judiciales, la mayoría de ellos hombres, pero ya con muchas mujeres muy valiosas desde la parte criminal, entonces uno va y les dice, oiga, Carlos, uno de mis investigadores favoritos, venga, miremos esta partecita de los mensajes de Facebook, porque es que a mí sí se me hace como raro que durante estas horas no se hablaron, Es decir, es importante que empecemos a ver, porque es que del feminicidio se habla mucho, por eso agradezco la invitación, se habla muy reducidamente. El delito, el 104A, el que la prueba, es que es muy difícil probarlo, pero es que hablar de feminicidios, como lo dije yo en mi libro,
no es hablar de la muerte de las mujeres, es hablar de la vida de las mujeres, en dos sentidos, la vida de la que ya no está o de la que gracias a Dios sobrevivió, y las vidas de todas para saber cómo están en riesgo. Entonces yo tengo que, en toda la judicialización, y las juezas y jueces, al valorar la prueba, tienen que comprender cómo vivimos nosotras, tienen que entender que tú y yo hoy nos levantamos el sábado más temprano, porque todo será menos que nos sentemos a hablar las dos sin arreglarnos, como decimos nosotros, ¿cierto? Sin alistarnos. Los jueces tienen que entender eso. Nosotras, por más feministas que seamos, yo soy feminista, tengo integrada la teoría feminista en mi vida, yo por más feminista que sea, no salgo en una cámara sin estar maquillada. O sea, me tienen que coger pues en la calle para que no puedo, me siento incómoda, yo sé que está mal, ¿sabes? Pero igual lo hago. Entonces, la judicialización tiene que ver con el día a día, tiene que ver con echar abajo los estereotipos, sí, pero también reconocerlos y entender que es a través de ellos que se profundiza la violencia. Invitadas a leer, les puedo recomendar para leer. O Mujeres publicó, pueden buscarlo así, Protocolo para la Investigación del Feminicidio. Son 3 tomos muy bonitos en los que van a encontrar como toda la jurisprudencia allí que se ha advertido, la forma de analizar. Tenemos el protocolo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es viejito pero es bueno. Tenemos la Directiva 001 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, que dirige a los fiscales sobre cómo se tiene que hacer la investigación, cómo se tiene que judicializar. Y bueno, las mil sentencias y las miles de conferencias que podrán encontrar en YouTube y demás sobre investigación de feminicidio, que les permitan observar cómo es que se tiene que indagar y cómo se tiene que llevar a juicio ello. Y ya otra cosa será la valoración, y si se quieren meter en camisa de 11 varas, hablamos de qué pasa con las defensas de feminicidio, de los feminicidas y cómo perpetúan los estereotipos y lo justifican, que es un reto para la judicialización, pero que espera uno que venga menos, ojalá pronto, porque no puede ser que los abogados estemos ejerciendo el derecho para justificar lo injustificable. Así es. Doctora, ¿considera usted que los operadores de justicia están adecuadamente capacitados para identificar y procesar casos de feminicidio? Muchas veces vemos que ocurre y son juzgados como homicidios con agravantes solamente. El otro día yo estuve viendo uno de estos casos de una mujer en Bogotá que la mató su ex esposo, pero como no encontraron cuerpo, a pesar de que se suponía que estaban todas las pruebas, porque el cuerpo fue desechado en bolsas de basura, que se lo llevó el camión, que no pudieron hacer la búsqueda, que no pudieron encontrar el cuerpo, no lo juzgaron como feminicidio porque no había cuerpo, sino solamente como homicidio. Creo saber de quién es el caso, creo conocer a la hermana de la víctima. Sí se da, todavía se da. Si están capacitados, bien capacitados y bien formados, bueno. Yo estoy justamente haciendo una investigación para ver cuántas capacitaciones y cuánta plata se ha gastado este país y la cooperación internacional para formar. Es decir, yo te puedo dar fe de que muchas y muchos de los fiscales vienen aquí a Bogotá, van a congresos, estudian y saben. Y además quiero reivindicar el papel de las fiscales y los fiscales, porque a veces los vemos como los malos del paseo. Pero yo sí invito a mis colegas, yo antes era de esas, pero uno cambia de opinión, esa es la idea del pensamiento crítico. Así es. 400 y 500 casos a cargo de una persona que solamente tiene un asistente de fiscal y un investigador, agradezcamos. Personas que han dejado a sus hijas, a sus hijos, a sus familias, que han sacrificado literalmente y que lastimosamente llegan a tales niveles de estrés que, como lo hemos visto, deciden quitarse la vida. Hay que hablar más de la salud de los fiscales. Me parece importante decirlo porque a veces es muy fácil como, ahora, ¿qué pasa? Yo me puedo sentar, por eso decidí dejar de ser
docente universitario. ¿Cuántas profesoras tenemos dentro de las facultades muy buenas, comprometidas? La doctora Shirley, mis colegas, Estefanía, Elena, todas. ¿Cuántas están en las facultades luchando para que sus estudiantes tengan derechos? ¿Y cuántos profesores tenemos ejerciendo acoso sexual? Punto. ¿Cierto? Sabemos que están ahí, allá también, porque es que eso está en todo lado, una cosa impresionante. Entonces, el meter a una persona 80, 100, 120 horas, 140 todos los años nos va a garantizar que esa persona aplique los enfoques que tiene que aplicar, los enfoques diferenciales cuando va a investigar. No nos lo va a garantizar porque las personas crecemos en sociedad. Entonces yo hoy puedo venir y ver esta charla y el fiscal que nos esté escuchando y diga, sí, no, pero resulta que él sale y escucha la famosísima canción que hoy nos tiene en el país debatiendo, de 8 reggaetoneros, de 7 reggaetoneros y una reggaetonera, que están hablando de una mamacita de 14 años y de la niña que está entrando a la discoteca y que baila y que no sé qué, y que los shots y que el trago y que las drogas. Y entonces el fiscal va pasando por la calle, va entrando a un centro comercial y ve a una niña vestida como si fuera una mujer o bailando como si fuera una mujer. Pero es que mírelas, es que se acabó todo lo que escuchó el señor. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la socialización. Entonces, aquí lo importante no es solo capacitar, no solamente formar, no solamente sensibilizar como se ha usado, sino también es insistirles a los funcionarios públicos de, mire, usted puede pensar lo que quiera porque estamos en un país libre, en principio. Pero lo que no puede pasar es que usted en la función judicial me venga a aplicar sus prejuicios y sus sesgos. ¿Usted quiere seguir siendo prejuicioso? Perfecto, si quiere meterse en problemas, adelante. Pero aquí, cuando usted está teniendo víctimas, cuando usted está impartiendo justicia, es inadmisible. Por eso es tan importante también empezar a leer las decisiones de la Corte cada vez más agudas y duras con los tribunales y los juzgados diciendo, ¿cómo es que usted le dijo eso a la víctima? ¿Cómo es que usted justifica esto? ¿Cómo? Es decir, esa jalada de orejas. Entonces, tenemos muy poco talento humano en número. La Fiscalía requiere una ampliación urgente de la planta de personal. O sea, nosotros como país deberíamos salir a hacer una marcha en pro de eso, porque es que tenemos muchos y altos índices de criminalidad y pocos fiscales por cada 100.000 habitantes, también pocos jueces, pero sobre todo fiscales. Y no solamente insistir en la formación, sino en el desmonte de los estereotipos y en la erradicación de la violencia. Porque si por un lado estamos nosotras haciendo todos los esfuerzos por hablar, y qué bonito el nombre de este programa, de mujeres y derechos humanos, pero por el otro tenemos productos culturales que están volviendo a llevar a las jóvenes como tú la idea de que solamente se puede ser una buena mujer, porque estamos volviendo a la ridícula idea de las buenas mujeres, y una mujer de alto valor, y una mujer femenina, cultivando un asunto físico para que nos veamos todas como si hubiéramos salido de la fábrica de Mattel, pero solo existiera una Barbie, que es que sobre Barbie yo podría hablar mucho, pero Barbie no es una Barbie. Barbie es Barbie astronauta, jueza, muchas Barbies, pero a nosotras nos quieren imponer lo homogéneo. Entonces, todas las mujeres nos tenemos que vestir, comportar y pensar igual. Entonces, la formación sí, yo les insisto mucho y he insistido mucho en los espacios en los que estoy, intentemos modificar la formación que estamos haciendo, porque parece ser que como la hemos estado haciendo, no nos ha funcionado y no nos está funcionando. Entonces, intentémosla de otra forma, intentemos llegar desde otro lugar, intentemos hablar más de lo cultural, de la socialización, de los estereotipos, de cómo desmontarlos, antes de decir, abran su código penal, artículo 104A, porque no nos está funcionando esa estrategia para poder hacerlo. Pero
digamos, como para reafirmar la respuesta a la pregunta es, sí, el Estado colombiano invierte muchos recursos en la formación de su personal, tenemos mucho apoyo de la cooperación internacional, por fortuna, de embajadas del sistema de Naciones Unidas, tenemos cartillas muy interesantes, pero si nuestra socialización y el mundo no modifica la forma en la que describe y ve y valora a las mujeres y a las niñas, pues vamos a tener a seguir teniendo como esos retos y esos mitos alrededor del feminicidio que impiden que los fiscales tomen las decisiones no solamente en el feminicidio consumado, y voy a aprovechar para referirme a un caso de Valledupar, no solamente para el feminicidio consumado, sino para el feminicidio tentado, el caso de Tico Mercado. Yo soy la representante de la víctima. Y una jueza de Valledupar a este señor lo dejó en libertad porque ella consideró que no era una tentativa de feminicidio, sino que era violencia intrafamiliar y entonces no permaneció la medida de aseguramiento. El señor está libre, tranquilo. La víctima no. La víctima se tuvo que ir del país. Entonces, y todo el mundo, así ve cómo las mujeres se dan más duro. No, eso también lo han hecho jueces. El problema es la mala comprensión de lo que es la tentativa y en ese sentido insistir. La tentativa no es que cojan a tiros, que leamos a la Corte Suprema de Justicia. La tentativa de feminicidio se puede dar sin marcas. Cuando las meten en las piscinas, en los baños y tratan de ahogarlas. Cuando las amenazan y les ponen un arma acá, pero llegó la mamá, llegó el papá, impidió. Eso es una tentativa. Pero el fiscal y el juez es como, pero la incapacidad de cuando acá la incapacidad de medicina legal nos define quién estuvo a punto de perder la vida o quién no. Eso no se tiene que leer así. La invitación es a que cambiemos esa forma de entender lo que es el feminicidio y la tentativa de feminicidio, porque no sabemos cuántas nos están escuchando que están aquí de milagro. Gracias a Dios que están aquí. De pronto para los jueces deben esperar que esté en una cama súper golpeada, súper mal, para que pueda considerarse como tentativa. Está bastante mal enfocado. Bastante mal enfocado. Muy, muy mal. Doctora, usted que ha tenido tanta experiencia en esto del feminicidio, ¿cree usted que el feminicida puede reintegrarse en la sociedad? Y si considera que sí, ¿de qué manera puede hacerlo? De poder puede. De tener como no tiene. El IMPEC, nuestro sistema penitenciario, no está desarrollando los programas que debería para resocializar y facilitar la reinserción social de los feminicidas. Ni de los feminicidas, ni de los hombres que han ejercido violencia intrafamiliar, y los agresores sexuales nos toca dejarlos en otra bolsita porque eso tiene otro tratamiento. Son cosas muy diferentes. Ya la ciencia nos ha hablado de qué pasa con los agresores sexuales y entonces aquí viene la respuesta dividida en dos. Si estamos hablando de feminicidas, agresores sexuales, mi opinión personal, yo pienso que su reinserción a la sociedad es casi imposible y que tenemos altísimas tasas de reincidencia. Y que por tanto es importante que como Estado empecemos a mirar, no es porque no nos tenemos que copiar y es que todos los países no son iguales, pero a mí sí me parece importante que en Colombia, como en Estados Unidos ocurra, que cuando llega un señor que ya salió de la cárcel porque ya pagó la pena, pues que el señor estuvo condenado por agresión sexual a niñas, a niños, a mujeres, pues todo el barrio se entere. Con la intención de que le cojan a piedra a la casa, no, es que es el problema, porque donde lo hagamos acá, imagínate, un poco de gente allá metida ahora por homicidio. No, para que tengamos la previsión, porque la ciencia, las leyes se tienen que basar en la ciencia y nada más que en la ciencia. Y la ciencia ya nos dijo que los grados de reincidencia son altísimos, que las lesiones cerebrales que tienen estas personas son altísimas. No estoy diciendo que sean enfermos, no son monstruos, pero sí tienen unas afectaciones. Psicológicas. Que
facilitan esa reinserción. Si estamos hablando de feminicidio agresor sexual, no. En Colombia ya pasó, pero ese nombre se olvidó. Es más, ese nombre ni siquiera se habló mucho. Rosemary Castellón, una niña en Ibagué que iba para su colegio y de repente es desaparecida. ¿Y quién la mató? Ah, un señor que estaba en la cárcel, condenado por homicidio y acceso carnal violento en menor de 14 años al que le dieron un permiso de 72 horas, salió, violó y mató a la niña. Entonces, pues, ahí está la evidencia y miles más. Los otros feminicidas que no son agresores sexuales, pienso que sí tienen la capacidad de reinsertarse. Pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de modificar nuestro pensamiento. Yo también en mi libro lo digo, yo fui una mujer sumamente machista y sumamente misógina durante mucho tiempo, porque además fui formada en los 2000 en una facultad de Derecho. Y eso es casi que recibir un diploma de machista. O sea, era una visión, pero horrorosa. Yo después de mucho tiempo me di cuenta que nunca me habían hablado de mí en la facultad, que nunca habían hablado de mujeres, que es, o sea, esto que ustedes tienen ahora, nosotras no lo tuvimos. Doctora, sobre todo porque la mayoría de docentes universitarios, al menos en mi carrera, en los 10 semestres que yo llevo, la mayoría siempre han sido hombres, contadas las mujeres en 10 semestres, ¿cuántas materias? Sí, creo que he tenido 5 docentes mujeres, creo que ha sido muchísimo, entonces eso también influye bastante. Totalmente, no solamente en la referencia, no solamente en la aspiración, ¿no? Porque nosotras necesitamos referentes, todos necesitamos referentes. Así es. Entonces no tuvimos los suficientes referentes, yo no los tuve, sí conservo en mí y siempre la nombro, ella ni lo sabrá ni se acordará de mí, pero para mí es un gran ejemplo la doctora Gloria Carmenza, mi maestra de introducción al derecho y después práctica administrativa. Nunca me olvidaré, sobre todo de la ética y el rigor que implantó en mí. La ética y el rigor. De lo de la parte de las mujeres, nada, cero, no tuve. Entonces, ellos se pueden reinsertar, pero hablemos a calzón quitado, como dicen. ¿Cómo se reinserta? ¿Cómo se hace cargo de lo que ha cometido? Un hombre que al llegar al sistema judicial se encuentra con un defensor que lo primero que le dice es tranquilo que yo esto lucho para que sea un homicidio porque esto es un feminicidio. ¿Cómo? ¿Cómo? Difícil. Difícil porque es una persona que tiene autoridad y superioridad de alguna forma sobre el autor del delito, sobre la persona que está siendo procesada. Entonces llega el defensor y le dice no, y yo, mira, yo he escuchado unas cosas en 6 años, 90 procesos, 40 y pico de sentencias, 41 sentencias condenatorias que lleva la Fundación Justicia para Todas. Yo he escuchado unas cosas de los defensores. Un defensor pidiendo que metieran como prueba unas fotos íntimas de la víctima que le había enviado a otra persona. Y una representante de víctimas que cuando yo llegué no había dicho nada. Entré yo al proceso a meter una nulidad y a pedir una exclusión, pero fiscal, defensor, juez, representante de víctimas, nadie había notado que es que la que estaba siendo procesada no era la víctima y que yo le puedo enviar fotos a quien me parezca. De eso podríamos hablar mucho y de por qué yo sí, llámenme neomonja como me han dicho, yo sí no recomiendo esas cosas, porque es que usted los conoce hoy pero mañana no sabe, no hagan eso, es mi recomendación. Que lo que pase después no sea su culpa, no será su culpa, pero uno tiene que aprender a tener previsión y ver lo que le puede pasar. Entonces, ¿cómo se reinserta una persona cuyo abogado le está validando? Difícil. Muy difícil. Y cuyo dragoneante, el director de la cárcel, un poco de gente que está en la función administrativa, sube en la función administrativa, judicial, policial y de todas, con investigaciones por violencia intrafamiliar, por violencia sexual, sin el más mínimo remordimiento. Hombres que ni siquiera pagan la cuota alimentaria, pero tienen tatuados los nombres de los hijos por todos los lados posibles. O sea, difícil.
la reinserción cuando no hay autocrítica, cuando no se les habla, cuando no se les habla a los hombres. No se les habla a los hombres, es que no les estamos hablando a ellos y estamos fallando. Tenemos que ser más estratégicas en la comunicación, como dice Cindy Takanashi. Tenemos que ser más estratégicas y aprender de ellos, a comunicarnos y a que nuestras ideas calen. Entonces tenemos que hablar con ellos y decirle, venga, venga, usted es un ser humano. Yo siempre les digo a los hombres, y si nos están escuchando les voy a decir algo, ustedes tienen un cerebro hermoso, una evolución científica preciosa, somos una especie hermosísima. No nos dejemos convencer de la idea de que es que los humanos somos lo peor que le pasó al planeta Tierra, no hemos hecho cosas hermosas. No, a veces no valoramos el hecho de que tú estés en Valledupar, yo esté en Bogotá y podamos estar hablando y nos estemos viendo. Eso lo hicimos mujeres y hombres. Venga, revísese. ¿Usted por qué está tomando todos los fines de semana? ¿Usted por qué cuando se molesta le está pegando a las cosas? ¿Usted por qué cuando sale a la calle piensa que tiene el derecho a decirle comentarios a cualquier mujer que va pasando? ¿Por qué? Hablemos de eso, reflexionemos y cambiemos. Cuando eso pase y empecemos a hablar con ellos, y ellos empiecen como cualquier ser humano y como nosotras lo hemos hecho, a ser críticos y decir, esto que yo he hecho está mal, esto no lo voy a volver a hacer, o los hombres que son conscientes porque los hay, tener la humanidad, que eso no es tener la hombría, tener la humanidad de decir, venga, mi compañero de la universidad, cada vez que salimos de rumba con mis compañeras, les está haciendo comentarios, las está tocando y yo no he dicho nada. Y a mí me parece mal, pero yo no le digo nada. No, compañero, levántese y dígale, oiga, ¿qué le pasa? Respete. Yo no voy a tolerar que aquí usted haga esto, porque para nosotras defendernos en una situación como la que he descrito, no es que no lo hagamos porque nos guste, es que sabemos lo que nos puede pasar si nos defendemos. Entonces es un asunto de supervivencia, de sobrevivir, y los hombres sí pueden incidir. Pareciera que lo que te he dicho no tiene nada que ver con la pregunta, pero tiene todo que ver. Si los hombres entre ellos no se interpelan y no aprenden a ser adultos responsables, porque qué fácil le decimos a un niño cállate, qué fácil le decimos a un niño no le pegues a las cosas, no rayes las paredes, y por qué entre adultos no nos decimos cosas y no nos decimos, oiga, ¿qué le pasa? No haga eso, no se lo admito. Cuando eso pase será posible la reinserción. En todo caso, pienso que sí se puede dar, espero que se pueda dar, como una mujer que ha estado presente en la lectura de sentencias muy dolorosas a jóvenes de 19 y 20 años feminicidas, que van a permanecer en una cárcel durante 30, 40 y el último que recibí 51 años. Y que me duele profundamente ver a los muchachos, a unos hombres tan jóvenes, que su vida se perdió. Espero y deseo que se puedan reinsertar y espero y deseo que lo dejen de hacer, porque yo no sé a los hombres, pero a mí me duele profundamente pasar por las cárceles, por la estación de policías y ver un montón de hombres sumidos en la drogadicción, en la delincuencia, hombres que necesitamos en la sociedad construyendo y no destruyéndose ni destruyendo a los demás. Entonces yo sí espero, y espero que esto que les digo les haga entender nuevamente que esto no es un asunto de venganza, sino que nosotras queremos construir un mundo en el que ellos y nosotras podamos vivir bien y podamos vivir principalmente, que podamos vivir hasta que desde nuestra creencia Dios lo quiera o hasta que nuestra salud nos lo permita. Pero mientras tanto es difícil, pero ojalá. Así es. Doctora, ¿cómo cree usted que podría fortalecerse la prevención del feminicidio desde el ámbito educativo y la concientización social? Viene de lo mismo que te acabo de decir. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que, y esta es una invitación para las administraciones municipales, para, digamos, la rama ejecutiva. No está funcionando lo que están haciendo. Si no se dan cuenta, es porque no quieren.
y es porque es muy difícil cambiar. Para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida hay que ser creativas, creativas. Pero lo que pasa es que tenemos sentadas haciendo políticas públicas a puras abogadas y abogados, y así es muy difícil. ¿A qué necesitamos? Personal interdisciplinario. Necesitamos a las psicólogas, a las nutricionistas, a las médicas, a las psiquiatras, a las ingenieras, a las músicas, a todas sentadas pensando. Hombres no, sí, hombres también, pero como siempre hablamos en masculino, yo hablo en femenino porque nosotras somos el 51%. Entonces, tenemos que sentarnos de manera conjunta, personas de ambos sexos, a decir, venga, por ejemplo, yo fui sumamente machista. ¿Qué me hizo a mí machista? Yo crecí escuchando tal cosa, mis profesores me decían tal otra, me decían que nosotras éramos muy emocionales, que éramos muy hormonales, o sea, los hombres aparentemente, según ellos, no tienen hormonas, no podrían vivir. ¿Qué hacemos? Hagamos una campaña. No necesitamos en todas las campañas decir violencia, no, seamos estratégicos. ¿Cómo se ha luchado en el fútbol, por ejemplo, en contra del racismo? De otra forma, ponemos a los hombres negros, a los hombres asiáticos en campañas, Es decir, ser creativas y hablar con ellos. Otro error que impide esa prevención, esta frasecita. Hay que trabajar con las niñas y con los niños porque es desde la infancia que se puede prevenir. Entonces, tenemos niñas. A mí me pasó. Una vez vino una niña a mi casa que me pidieron que cuidara. Yo conozco a su papá y lo quiero mucho. La niña, que nunca me había visto en su vida, se queda mirándome mientras estaba coloreando y me dice, mi papá me pega. Y a mí no me gusta que me pegue. Entonces tuvimos una conversación con una niña de 5 años. Entonces me contaba Entonces me decía, pero es que yo le digo que no me pegue, que no me gusta. Es decir, la niña tiene absolutamente claro que eso no está bien. ¿Por qué? Porque seguramente en el colegio le han dicho que eso no está bien. ¿Qué hacemos con el adulto que piensa que eso está bien? Que tiene derecho. Entonces, esa creencia de que nos toca trabajar con las niñas y con los niños es pensar que como las personas que trabajan en la función pública viven en una aldea, aparte, no sabemos ni dónde estará la aldea. Entonces ellas, las chiquititas y los chiquititos viven en una aldea. No viven en una aldea, viven con nosotras y con nosotros adultos que necesitamos modificar la manera en la que pensamos. De otra forma, no es posible nada, porque las niñas y los niños pueden tener interiorizadas muchas cosas, pero si en su casa, a punta de rejo, a punta de chancla, a punta de lo que sea, de violencia, detesto los videos que normalizan la chancla voladora y demás, que la gente se ríe y les digo, no es chistoso, no está bien, crea traumas, crea miedos, crea la imposibilidad de decir no. Difícil. Entonces, esa prevención no puede venir desde el lugar de hablar de violencia contra las mujeres, punto, o hablar de violencias basadas en género, punto, sino es volver a lo más básico de lo más básico, valores y ética. Reconocimiento de los derechos de los demás. Es la única manera. Y otra cosa que se requiere para prevenir el feminicidio de manera urgentísima, porque es que el feminicidio no es feminicidio, punto. El feminicidio es feminicidio en concurso con acceso carnal violento, el feminicidio es en concurso con acoso sexual, el feminicidio es en concurso con explotación sexual. Es decir, el feminicidio no va solito. Me referiría a la parte de la violencia sexual. Es urgente. Ayer estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud. Ha caído al menos en 11 puntos porcentuales el uso de los preservativos en jóvenes.
No sé cómo llegamos a esto, pero resulta que ahora las jóvenes y los jóvenes no utilizan preservativo. O sea, la vaina más básica que yo aprendí desde los 8 años, para mí es gracia, que no tendría por qué haberlo aprendido a esa edad, pero lo aprendí. Resulta que ahora los jóvenes ha venido en una caída impresionante y la OMS está pegada al techo porque dice, esto no es solamente por el embarazo adolescente ni por las ITS, sino es que es un asunto de salud pública porque estamos teniendo sexo inseguro. Entonces, como sociedad tenemos que hablar de sexualidad deseada y dejar de lado el consentimiento. Si no empezamos a hablar de deseo, si no empezamos a formar a las niñas y a los niños para que dentro de su desarrollo de sus relaciones sexoafectivas aprendan a comunicarse, a decir, a mí no me gusta esto, yo le tengo miedo a esto, yo no quiero explorar esto, ¿le sirve o no le sirve? Ah, no, es que a mí sí me gusta, listo, entonces no, yo no puedo estar con usted, porque usted representa para mí, listo. Hablar antes, no durante. No tener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol ni de sustancias. Huir de prácticas inseguras como los ahorcamientos, las asfixias. Las personas que me oirán dirán, pero ya mire, no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Porque volviendo a María Camila, que la llevo en mi corazón siempre, ella murió así. Ella murió así. Y ese muchachito de 21 años que hoy está en la cárcel, condenado a 40, ¿qué hacía? Veía porno, veía que supuestamente es que eso es súper chévere porque es que el orgasmo, porque no sé qué. No es cierto. Los derechos humanos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi integridad física, ni puedo permitir que otra persona la renuncie por mi deseo sexual y por satisfacer mi placer. Eso no se puede hacer. Entonces tenemos que volver a lo básico de lo básico, ética y valores, y hablar de sexualidad como corresponde. Como corresponde no es que lleguemos a los colegios a hablar de prácticas sexuales ni llevando juguetes sexuales, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Tenemos que llegar a los colegios, no con los profesores de los colegios, porque eso genera situaciones de aprovechamiento, sino de manera tercerizada, hablando de la comunicación, la escucha, la aceptación del deseo del otro, el comprender que es que cuando hay una relación sexual intervienen y son 2 o 3 o 4 personas, cuantas personas les parezca. Tiene que ser deseado, tiene que ser consciente, tiene que ser equitativo e igualitario. Y yo poderme levantar cuando yo quiera. De otra manera, combatir el feminicidio no. Entonces, fíjate que es muy problemático porque cuando se habla de la prevención del feminicidio están con el violentómetro en mano. Yo soy enemiga de los violentómetros porque me parece horrible estarle repartiendo a las mujeres un libreto de cómo pueden llegar a ser asesinadas. Me parece horroroso. Y es sumergirnos en el miedo y desde el miedo no es. Y los hombres allá jugando play, jugando FIFA, en la esquina tomando trago. Ellos tranquis y nosotras muertas de miedo. ¿Cómo se puede tener una relación a tu edad, por ejemplo, tú que eres joven, tú cómo puedes tener una relación sana con una persona a la que te toca estar? Uy, no, pucha, eso es una bandera roja. Uy, no, terrible, no sé qué. ¿Cómo se puede amar así? Uno no puede amar con miedo, es muy difícil. Entonces, es desde esos lugares. Yo les recomiendo no seguir en el plancito del violentómetro, del acosómetro, de los círculos solamente de mujeres, de la intervención a las mujeres, de decirles a las mujeres que denuncien porque están dejando de lado a los hombres. Como cuando estamos hablando de hurto y de bandas organizadas, sí tenemos un montón de esfuerzos diciendo no, desmovilicémoslos y pongámoslos a hacer cosas valiosas, porque a los hombres machistas no los ponemos a hacer cosas como verdaderamente valiosas, sino cosas que los sumerjan en la violencia. Si no hablamos con ellos es imposible prevenir. Son los únicos que lo pueden prevenir además, ellos. Así es, doctora. Bueno, ¿qué porcentaje de feminicidios ocurren en zonas rurales frente a las zonas urbanas en Colombia? Es más es más lo que ocurre en la zona urbana que en la zona rural,
Pues por una cuestión demográfica y es por una cuestión que se tiene que leer con lo que ha venido pasando en Colombia y es el abandono del campo. Entonces, que ocurran en ciudades no quiere decir que todas las personas que cometen el delito y todas las mujeres que son víctimas necesariamente sean citadinas, pueden venir de la ruralidad. Ahora, hay un mito. Es que venía leyendo, yo leo muchas cosas. Es que la gente que no ha acudido a la universidad es más propensa. Primero que todo, las universidades vienen en declive. Las universidades vienen con unas crisis financieras duras porque no solamente es que la gente no tenga cómo ingresar a la universidad, sino que la gente ya no quiere ingresar a la universidad. Los jóvenes ya no quieren ingresar a la universidad porque sus aspiraciones son distintas. Ahora quieren ser TikTokers, YouTubers, no sé, que es valioso la creación de contenido, ojalá más decente. Entonces, eso de que una persona que haya entrado a la educación universitaria nos vaya a confirmar y nos vaya a hacer tener un mundo mejor en el que el feminicidio y la violencia sexual no existe, pues es mentira, porque ahí está Rafael Uribe Noguera y N más que fueron a la universidad. Yo tuve el caso de un estudiante universitario capturado dentro de la universidad que mató a Valentina en Neiva, o sea, no. Entonces, Hay muchos estigmas aún sobre eso, que solamente con entrar a la universidad ya se convierte en una persona totalmente diferente, que ya no comete delitos, que es una persona de bien como conocemos o como se dice normalmente. Y, por ejemplo, hay una invitación, lean las sentencias más recientes y las más importantes que han salido sobre acoso sexual de la Corte Suprema de Justicia. Todos los agresores eran abogados, todos eran abogados, todos. Eso nos está diciendo algo. Entonces, el feminicidio en la ruralidad se da. Yo invito más que a mirar los porcentajes en ese sentido, es a observar los mecanismos por región. Entonces, en Antioquia se presentan altos, no índices, sino número de casos, porque la criminalidad se mide por número de habitantes, entonces la tasa, pues evidentemente varía. Pero si es por casos en el año, Antioquia tiene unos niveles de crueldad terribles. Valle del Cauca tiene unos niveles de crueldad terribles. El Cauca va como por las mismas. Atlántico muy empieza a observarse eso. Entonces, más allá de los porcentajes, que sí tengo muy claro que en lo urbano se da más que en lo rural, pero también las invito a la página de la Fundación Justicia para Todas.org, hay una parte que dice informes, y en esos informes van a poder observar los porcentajes, pero leídos a través de otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de movilidad humana. También tenemos población migrante y no estamos hablando de las mujeres venezolanas que están siendo asesinadas, que son muchas, y sube la cifra de mujeres venezolanas. Entonces, el feminicidio está presente en todos los lugares, en los urbanos, en los rurales, pero desde mi perspectiva, más allá de leer la cifra, lo importante es observar el modo. Entonces, el concursado con los delitos sexuales, ¿cuántos llevamos? El concursado con tortura, el concursado con desaparición forzada, es decir, cuáles son los otros delitos y circunstancias en los que se dan, la presencia de niños y niñas en el momento del feminicidio, la violencia vicaria. Hay que leerse así, pero si hablamos netamente de porcentajes, es más lo que se presenta en la zona urbana que en la zona rural. Listo. Doctora, ¿qué porcentaje de mujeres que denunciaron la violencia doméstica fueron posteriormente víctimas de feminicidio? ¿Qué pasa en estos casos o de qué manera se atiende que, por ejemplo, no hubo una respuesta inmediata por parte de las autoridades o que denunciaron a su agresor o que quisieron denunciarlo y no fue atendida a tiempo por estas entidades? El porcentaje es imposible de saber, te voy a decir por qué. Colombia tiene un problema grave, 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 de sistemas de información, de sistemas de datos,
que le hagan seguimiento a eso. Entonces, hablamos de un ejemplo, Derly. Derly a mí es una de las víctimas que de verdad... Derly fue asesinada en el Magdalena. Ella llevaba con esa pareja que la mató. Quintero Rosado son sus apellidos, hoy libre por vencimiento de términos, 3 meses. No les voy a contar qué más le hizo, pero ustedes se imaginarán. Ella huyó entre municipios y en todos la encontró. No alcanzó a denunciar porque viviera escondida, pero tenemos otros casos, Yarima, también en Magdalena, que el día que puso la denuncia, la encontró. Entonces las mujeres ya saben que denunciar, uno, es un detonante, porque ellos se lo dicen. Usted me llega a denunciar y yo la mato. Ahí hemos visto el poco de policías que han mandado ese tipo de mensajes a sus parejas y exparejas, porque también se da por parte de miembros de la fuerza pública, también de miembros de seguridad y demás. Entonces, las mujeres, uno, saben que es un detonante, y dos, no hay un sistema de información nacional. Es decir, que yo pueda huir, que no debería ser, debe ser, pero no, que yo pueda huir. Entonces yo estoy acá y yo digo, no, yo me voy para Valledupar porque este tipo ya... Y yo pueda llegar a Valledupar y decir, venga, yo tengo una medida de protección allá, esta persona me ha perseguido, es posible que llegue acá. No, toca volver a presentar la denuncia ya para que... Las mujeres tenemos la necesidad de trabajar para poder comer, y las que son madres, darles de comer a sus hijos. ¿A qué horas ellas se pueden sentar a hacer todas esas vueltas? Es que no piensan. Ponemos unas barreras desde el derecho, pero una cosa impresionante, pensando que el mundo funciona como funciona la vida de un litigante. No funciona así. Yo soy consciente de que he tenido las oportunidades que la mayoría de mujeres no tienen. No por eso yo voy a pensar que las mujeres se pueden levantar a las 8 como me levanto yo todos los días a las 8 de la mañana porque detesto madrugar. Es que a la hora que yo me levanto, la mayoría de las mujeres de este país ya está trabajando, pues ya lleva 4 horas trabajando. Entonces yo como Estado no les puedo poner esas barreras. Luego son muchas las que han denunciado y son asesinadas, pero no tenemos un porcentaje específico porque la forma de seguir esa cifra es a través de lo que nos puedan decir los medios de comunicación. Porque de lo contrario te tocaría pasar un derecho de petición y te van a decir que no tienes legitimación y que no te pueden dar esa información y te van a poner un poco de trabas. Entonces la Fundación Justicia para Todas hace ese seguimiento, pero yo no te podría decir un porcentaje real porque no tenemos cómo observarlo, y sería muy importante observarlo. Es muy importante poder observarlo. Pero lo importante es que aprendamos y entendamos, sobre todo quienes participamos en el sistema judicial, que los datos, los sistemas de información son importantes y que uno no se puede andar inventando sistemas de información sin saber lo que viven las mujeres. Entonces, tendría que haber un sistema de información mucho más operativo, mucho más rápido, una forma de alertar a las autoridades de manera mucho más rápida y de tener los derechos de las víctimas y de protección y demás que deben ser ampliados en este país de forma rápida, como ocurre en el sistema español, que se pueden activar a través del informe de policía, se llamaría aquí, o a través de lo sanitario, pero es que aquí a través del sistema de salud, ¿qué es lo que te activan? Allá en fiscalía, pero no te están activando la protección, no te están activando el acompañamiento psicológico, no te están acompañando el tema de tus niños y tus niñas. Y ahora, ¿por qué las mujeres son las que tienen que huir? ¿Por qué son las mujeres las que tienen que meter allá en una casa refugio, perdiendo sus contactos con sus amigas, con su familia, los niños teniendo que sacarlos del colegio? Es que eso genera unos traumas impresionantes. ¿Por qué no los privan de la libertad a ellos? Es que ellos son los que están delinquiendo, no son las mujeres. Entonces, ellas no tendrían por qué estar privadas, que es una forma de privarlas de la libertad, que es necesaria,
pero debería ser transitoria únicamente hasta el momento en el que al señor se le capture. No estarles dejando allá 6 meses a ver si al señor se le quitan las ganas de matar, porque no se le van a quitar. Muy difícilmente se le van a quitar. Entonces, por eso también les decía hace un rato la importancia de leer las sentencias del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado sí que ha empezado a decir, venga, es que no es después de 4 denuncias. Desde la primera usted ya tendría que estarse moviendo y estar diciendo, ¿yo qué hago? Venga, lo privo de la libertad, le pongo un policía detrás de este señor, le hago un mecanismo de seguimiento a él, ¿qué hago? Pero en todo caso, vuelvo, insisto, los únicos que pueden prevenir realmente un feminicidio son ellos, porque de lo que poco se habla y lo que es muy difícil de probar, nosotras llevamos 3 procesos en ese sentido, es muy difícil, no los hemos podido sacar de indagación preliminar, es el feminicidio con sicariato, porque el feminicidio con sicariato se da. Entonces, ahí es importante que cuando se denuncia se comprenda que hay otras dinámicas, que se lean las dinámicas de la región, sobre todo en ciudades donde está ya como muy interiorizado el tema del sicariato, que se pueda leer así y de esa manera entonces pues hacerlo. Ahorita me he acordado, por ejemplo, en el Cesar no es tan frecuente el feminicidio, no tienen cifras tan altas como en el resto de la costa, pero hemos visto como ciertas variaciones que es importante que se empiecen a leer por parte de las administraciones, pero con datos de manera conjunta, cuántas denuncias en comisaría de familia, cuántos cupos, cuántos niños, cuántas niñas, cuánta violencia sexual, cómo se cruza, el desplazamiento forzado por machismo, porque acaso hablamos de desplazamiento forzado por conflicto armado, y eso necesitamos empezarlo a leer para evitar esto, porque es un daño antijurídico, volvemos al derecho administrativo, que debe ser indemnizado. Por tanto, es importante que estas familias o incluso las mujeres sobrevivientes que habían acudido ante el Estado y no fueron protegidas demanden. Ojalá con buenos abogados, porque es que también me han llegado, yo que litigo en eso también, que llevo reparaciones directas, me han llegado unas familias que las han robado, pues colegas, prometiéndoles cosas sin meter los medios de control de reparación directa a tiempo y demás, pero es importantísimo que ellas presenten esas demandas porque es a través de ello que podrán recibir una indemnización que no les devolverá la vida de la mujer que ya no está, pero sí ayudará a que la vida de esas niñas y esos niños, porque la mayoría de las víctimas de feminicidio tenían hijas, madres, puedan tener una vida que no esté sumida en el empobrecimiento, porque se están repitiendo historias, ¿sí? Y se requiere. Y también un llamado a que se atienda la violencia de la manera adecuada. Escuchaba que días a una periodista que quiero mucho, pero ella en medio de su exaltación dijo, es que lo más importante después de estos casos es que haya justicia, y eso no es cierto. Lo más importante después de estos casos es que haya atención en salud con enfoque basado en trauma, un enfoque del que no se habla. Si no hay esa atención, vamos a repetir las historias, lamentablemente. Los niños, los varones, se vuelven agresores y las niñas se vuelven víctimas, porque se normaliza, no se hizo la intervención, quedan con un montón de traumas, a las familias les toca sacarlos adelante como sea, no hay momento de decir que es que la psicóloga que nada, el otro día les tocó salir a trabajar, a seguir adelante, y entonces tenemos un montón de niños y de niñas con unos traumas terribles que no están siendo indemnizados y que se requiere eso, pero bien hecho. Hay un proyecto de ley que cursa sobre eso, pero tiene unos problemas de formulación en materia presupuestal que podrían generar una acción con daño. Bueno, doctora, muchísimas gracias por regalarnos este espacio muy enriquecedor, esta charla que acabamos de tener en un tema que en Colombia nos afecta tanto como es la violencia feminicida y el feminicidio.
Le agradecemos desde parte de la Academia, de la Fundación Universitaria del Área Andina, de mi docente Shirley Silva, y muchísimas gracias. Esperamos volverla a encontrar o a entrevistar. Ay, no, muchas gracias a ustedes y les dejo un mensaje que me gusta dejar y es el siguiente. Deseo que todas las mujeres vivamos vidas libres de violencias y deseo que todos los hombres vivan una vida libre del ejercicio de violencias. Hablarle mucho a los hombres y decirles, ustedes pueden ser seres no violentos, llenos de ternura, compasión y empatía con nosotras que somos sus compañeras de mundo, y estoy segura de que paso a paso lo seguiremos logrando como lo hemos venido haciendo, y deseo que todas, incluso las que ya han sufrido violencias, pues puedan desarrollar su vida sin ellas y que el Estado y la sociedad las atienda como tiene que ser. Un abrazo y muchas gracias por la Gracias, invitación. doctora. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un gusto.